Nuestro nombre individual y personal se escribe en el cielo. Y Dios te reconoce como su hijo. ¡Qué buena noticia! Luego comienza un camino que en muchos sentidos es personal, porque la oración de otros, el testimonio de otros, la ayuda y servicio y carácter de otros te alientan, pero al final tú tienes que tomar decisiones personales, individuales, y tú mismo necesitas desarrollar la habilidad o el hábito de orar, de leer la Biblia. Puede ser que tengas una madre con una fe de proezas, pero tú necesitas ejercer tu fe para ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Una iglesia sana puede ser de muchos beneficios, de protección, de guianza, de cuidado espiritual, pero al final tú debes encontrar tu lugar individual dentro de la familia de Dios, tu lugar dentro de la iglesia como miembro. Entonces, si seguimos así, podemos pensar en esto. Hay un lugar saludable, único e indispensable para la individualidad en la iglesia. Tú crees y eres salvo de forma personal y caminas cargando la cruz del Señor personalmente, pero al final hay un lugar en el que tú no puedes seguir solo, sino que debes pertenecer a otros y vivir en comunidad. Ahora, hay un peligro cuando el creyente piensa que su fe puede vivirse independiente de la iglesia. Y eso lo vimos mucho en la temporada post-COVID, donde cada creyente de alguna forma fue desafiado a vivir su fe de manera individual o familiar, y luego algunos adoptaron esta cultura de seguir conectados con una iglesia online y pensaban que esto era suficiente mientras mandaba las ofrendas, mientras se mantenía informado de las actividades. Yo soy miembro de la iglesia en Texas. Pero tú vives en Miami. Sí, no importa, pero yo soy miembro de esa iglesia porque yo veo todos los mensajes, yo mando mis ofrendas, yo estoy orando por los motivos que dicen allí, yo soy miembro de esa iglesia. Y se adoptó esta individualidad de fe a la distancia. Pero no puede ser así. Ahora, lo que ocurre, estaba diciendo, en lo individual, puede también extrapolarse para convertirse en un sentimiento de la iglesia en sí. Por ejemplo, pensamos entonces que todo lo que tenga que ver con nuestra relación con Dios se limita a lo que nosotros hacemos, experimentamos como iglesia. Y perdemos de vista que el reino de Dios es más grande que la iglesia local y que cada iglesia local tiene un lugar único dentro del reino de Dios en las naciones. Lo voy a decir de otra manera más sencilla. Si es una patología, algo que no debe ser saludable en el individual, diciendo yo no necesito la iglesia, también no es saludable que una iglesia diga nosotros lo que hacemos, nosotros lo que vivimos en fe, se limita a lo que ocurre cuando estamos aquí juntos. No, porque la iglesia tiene un lugar en las naciones y tiene un lugar en el reino de Dios. El proyecto de Dios es más grande que MCC. El proyecto de Dios, además, es más grande que la suma de todas las iglesias locales, porque Él tiene un proyecto de traer a los pies de Jesucristo, que es el Rey, a todas las naciones. Y como iglesia, como MCC, no podemos injertarnos ese virus de Jonás, diciendo Israel es todo, allá Nínive, sino que Dios ama a los ninivitas y tiene un proyecto para los ninivitas. Por tanto, a lo largo de la historia, déjeme decirle que la iglesia ha luchado con diferentes tendencias de cómo se relaciona con el mundo no cristiano. Voy a llamarlo a esto la cultura.
Entonces hay algunos que dicen la cultura o todo lo que ocurra fuera de la iglesia es malo, por tanto no debemos participar de ninguna manera. Hay otros que dicen entonces que la manera en que una iglesia puede mantenerse saludable es levantar murallas y quizás comprar una propiedad en Okeechobee o lejos en centro Florida y mudarnos allí, hacer una comunidad, porque aquí es donde vamos a estar protegidos. Eso ocurrió mucho en las edades tempranas de la iglesia y así surgieron el monasticismo y todo este movimiento de comunidades primitivas diciendo aquí vamos a experimentar el reino de Dios. Allá ellos, aquí estamos seguros. Pero lo que vemos como saludable en la Biblia es que el creyente encuentra un lugar en la iglesia y la iglesia encuentra un lugar dentro del reino de Dios que es más allá que estas cuatro paredes. ¿Me siguen? Entonces llegamos al Salmo 2, que nos está presentando el reino de Dios en las naciones. Hay una relación directa entre el Salmo 2 y el Salmo 1. En el Salmo 1 está hablando de la espiritualidad individual. Bienaventurado el que no anduvo, el hombre justo, la mujer justa, el individuo. Pero el Salmo 2 nos está dando una bienaventuranza para todos los que confían en el Señor en el último versículo. En el Salmo 1 y en el Salmo 2 no hay ninguna introducción, no hay ningún capítulo, no hay ningún título, porque estos componen una introducción al resto de los salmos. Estos salmos desde la antigüedad se estudiaban juntos, porque uno está hablando de la ley de Dios al individuo y el otro está hablando del mismo Dios que habla a través de su ungido, que da su ley a través del Mesías, del ungido, pero no para el individuo, sino para las naciones. En el primero se afirma la importancia de la ley y en el segundo se muestra cómo las naciones viven en la ley de Jehová. El primero revela el proceso educativo de sabiduría que proviene de la ley y en el segundo se invita a todas las naciones al conocer la ley que sirvan y alaben al Señor con temblor. Ahora, ¿cómo comienza el Salmo 2? ¿Por qué se rebelan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor. Subraya allí, contra el Señor, contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. En estos primeros versículos vemos cómo las naciones conspiran contra el Señor. En esta conspiración podemos ver algunos atisbos, algunas señales dentro de la cultura que son las más llamativas, por lo menos las que nos corresponde hoy. Esta es mi opinión. ¿Cómo hoy las naciones o la nación nuestra está conspirando contra el reino del Señor, contra la soberanía del Señor? Bueno, por ejemplo, tiene esta punta de lanza y es el proyecto de aborto. Y quieren ahora alargar el periodo de la posibilidad de aborto hasta los 9 meses. ¿Lo sabía? Hasta los 9 meses. No, pero no termina allí. Esto es diabólico, hermano. Si un bebé sobrevive un aborto, queda a voluntad del doctor y la madre si conservar la vida o no. Si sobrevive a un aborto, fíjense. Es decir, que se puede terminar con la vida de un bebé, el proyecto ley, aún después de nacido. Es terrible lo que se escucha. Ahora, nosotros que estamos empapados con la ley del Señor, dice, nos asombramos, nos escandalizamos con tal cosa. Pero cuando ustedes van a algunos estados liberales y preguntan a algunas personas, ellos dicen, no, es que el bebé, la vida del bebé depende de la madre porque es su cuerpo. Y nosotros decimos, bueno, no es un cuerpo independiente el del niño.
Ahora, ¿desde qué momento el bebé comienza a latir su corazón? Puede empezar a latir el corazón a partir de las 6 semanas. Un corazón independiente al de su mamá. Es decir, que un bebé con un corazón está latiendo, es una persona independiente, y la ley hasta el día de hoy dice que hay igualdad ante la ley de cada individuo. Es decir, que el papel, el rol del gobierno sería proteger la vida, porque es un individuo independiente al de su madre. Ese bebé no es un tumor, ese bebé no es un cáncer, ese bebé no es un hígado, ese bebé no es una masa grasa que la madre puede expulsar porque le va a ir mejor en la salud. Ese bebé no es un excedente de azúcar. Ese bebé es una persona y necesita protección, y el gobierno, la sociedad, lo que debe darle es protección y derecho a vivir. Pero ahí viene el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque saben que es una punta de lanza contra el proyecto de Dios, que cada criatura está hecho a su imagen, y atacar a las criaturas es atacar al Creador. Pero lo presentan también como un proyecto de ley porque saben cómo la iglesia se va a oponer a eso, y entonces quiere poner en muchos aspectos la fe de una manera ilegal para poder destruirla según sus conspiraciones. Bueno, esto mismo ocurre con otros proyectos. La legalización de la marihuana para fines recreativos. La semana que viene se va a votar ya por enésima vez, el miércoles, el board de las escuelas de Miami-Dade County tomar el mes de octubre como énfasis, vamos a decirlo así, del movimiento gay en las escuelas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienen un mes por ahí, Jorge, ¿no? ¿Qué mes? Es junio. No, pero ahora no es suficiente. Ahora queremos que ahora haya un segundo mes, pero que sea de las escuelas, donde en las escuelas vamos a hacer un énfasis más del que se está haciendo particular para educar a los hijos nuestros acerca de qué cosa es el homosexualismo en todas sus variantes. Ahora, ¿por qué conspiran las naciones? Llegan a una nación pobre, como puede ser cualquier país de Latinoamérica, y el Fondo Cooperativo Internacional, Económico Internacional, tiene la libertad de dar ayuda o no, de absorber una deuda internacional o no, de implementar un proyecto internacional en esa nación o no, si cumplen estos requisitos: matrimonio gay, legalización de la marihuana, el aborto. Entonces pone como condiciones de los fondos internacionales a favor de las naciones que se adopten una doctrina que se opone finalmente a la ley de Dios. Es decir, que esto no está ocurriendo en Estados Unidos porque Estados Unidos es la excepción, sino que esto está ocurriendo en Europa, en América, en todos los continentes. ¿Por qué conspiran las naciones en contra del Señor? ¿Por qué? Esto es antiguo. Nosotros estábamos estudiando en el campamento que en Génesis capítulo 11, las naciones, los pueblos que estaban reunidos en ese momento, dicen: vamos a construir una torre que llega hasta el cielo para oponernos a Dios. Amado hermano, se oponen porque hay rebeldía en su corazón. No hay otra razón. Mira lo que dicen ellos en relación con la ley de Dios. ¿Cómo ve las naciones que se oponen a Dios su ley? ¿Cómo lo ven? Lo ven como cadenas y lo ven como un yugo. Antes que las naciones tuvieran esta percepción de las leyes del Señor, ya Satanás la había tenido. Satanás había sido creado hermoso y para el servicio de la alabanza de la gloria de Dios. Pero ¿qué dijo Dios, Satanás, en su corazón? Subiré
y seré semejante al Altísimo. Es decir, Dios lo que está haciendo es limitándome. La santidad y el lugar que Dios me puso dentro de su reino espiritual simplemente está coartando mis libertades. Yo realmente soy tan hermoso, tan inteligente, tan poderoso, que merezco un lugar más elevado. Yo puedo ser la competencia de Dios. Por tanto, vino juicio para él. Ese sentimiento él lo pone a la medida que llama a Jesús sus hijos. Como Dios tiene sus hijos, Satanás tiene sus hijos. Todos aquellos que no han sido reconciliados y son hijos de Dios por gracia, aunque no lo sepan, son hijos de Satanás y piensan en relación con la ley de Dios de la misma manera. Sus leyes son cadenas. Sus mandamientos, un yugo que me esclaviza. Cuando en realidad la ley lo que te da es el derecho de tener un Dios justo que juzgará a favor de ti a quien te hace daño. Es como el árbitro de un juego de fútbol. Si tú estás dando patadas, empujones, si tú estás ofendiendo a las personas en el terreno, tú miras al árbitro y que dice: este es mi enemigo. Ojalá no me haya visto. Pero si de pronto tú estás en la zona de seguridad, en la zona de penalti, y recibes una falta, tú enseguida miras al árbitro y ¿qué dice? Óyeme, roja, penalti. Porque ahora el entrenador o el árbitro, ¿qué cosa es? Estuvo aliado. Entonces la ley del deporte y el árbitro lo que está dando igualdad de derecho y un marco de justicia para que el juego cumpla su propósito. Sin ley no hay sentido, no hay equidad, no hay derecho, no hay remuneración para el mal, no hay promesa de vindicación para el que sufre. La ley del Señor jamás son cadenas, jamás es un yugo, es la zona de libertad para vivir. Ahora, ellos sin razón hacen esto. ¿Por qué? ¿Por qué se amotina la gente? ¿Por qué conspira la gente? El salmista está diciendo, no hay razón para hacerlo. Primero, Dios es el rey. Él creó todas las cosas y todo en el universo es para su gloria. Le pertenecen. No hay razón. Él es el rey. ¿Puedes decir amén? ¿Por qué te opones a aquel que tiene el derecho legítimo de reinar? Él te dio la vida. Él te sustenta. Todo lo que tú necesitas para la vida lo tiene fuera de ti. Quiere decir que no se trata de ti, sino que alguien ha provisto para cuidar de ti. Si necesitas la lluvia, tú no la produces. Si necesitas alimento, déjame decirte que ninguno de nosotros en un laboratorio creó el alimento. Siempre hay una materia prima previa que la puso el Creador para sustentarte a ti. ¿Saben por qué Dios nos creó con dos manos? Esta es mi teoría. Para que nosotros sepamos que somos carentes y Él es el dador. Todo lo que necesitamos, ¿qué hacemos? Extendemos la mano y lo tomamos. Nos soplamos, nos generamos, nos producimos, simplemente extendemos la mano porque allí, fuera, independiente de nosotros, ha visto provisión de Dios para nosotros. No hay razón para conspirar contra el rey. Ahora, ¿qué pasa en los versículos del 4 al 6? Ahora nos dice el salmista cómo Dios va a responder a esta confabulación de la humanidad en todas las esferas. ¿Cómo Él va a reaccionar? El salmista nos va a desmentir algunos postulados de la filosofía de antaño. Primero, que Dios no es indiferente. Hay algunos que piensan que sí hay Dios, claro que sí hay Dios. Mira, nada no produce algo, nada sigue siendo nada, hay creador. Pero déjame decirle, aunque hay creador,
Él simplemente dio la existencia y lo dejó a su suerte. Hay algunos que tienen otra mentalidad. Tienen la mentalidad de que sí, Dios creó, Dios da la existencia, sigue participando, pero Dios lo es todo. Sí, Dios está aquí. La piedra es Dios, el árbol es Dios, este piso es Dios, toda la existencia, el todo del universo es el Dios en quien yo creo. Eso es panteísmo. Pero nosotros creemos en un Dios que es independiente, que es creador, que está presente, pero es diferente de su creación. Por tanto, Él es superior a ella y es rey. Por tanto, un rey no mira para otro lado. Un rey no es indiferente. Un rey no puede permanecer pasivo. Si el Rey de los cielos no ejecuta justicia inmediata, es porque es grande en misericordia y es paciente, esperando que sus criaturas se arrepientan de sus pecados y le busquen en fe. Pero Él no puede permanecer indiferente. El que está en el trono de los cielos, deleítate en el Señor. Se ríen. Él se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los asusta. Y dice: he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. En estos versículos sencillos nos dice en primer lugar que el Señor tiene un sentido de humor único. Único. Él ve las naciones que dice: vamos a aprobar el matrimonio gay, vamos a legalizar la marihuana, vamos a extender el periodo del aborto. Él ve las naciones y lo primero es que se ríe. Ahora, ¿qué? No se está riendo porque esto le dé gracia, ¿ok? Sino que se está riendo de los caprichos humanos, de la insensatez humana. Cuando la Biblia dice que Él se ríe o que Él se burla, no es porque esté jugando o no le dé importancia a los asuntos humanos. Es que las amenazas, las oposiciones, las luchas de los hombres son tan pequeñas, tan débiles, tan fugaces y pasajeras como un chiste. Cuando Él se ríe, quiere decir que su poder permanece inconmovible ante todas las amenazas humanas para ir en contra de su voluntad. Cuando Él dice que se ríe es porque Él está por encima y nada hará tambalear su voluntad, su ley, su reino y sus propósitos. Nada. Les voy a leer este versículo. Isaías 40:15 dice: a los ojos de Dios, es decir, a la perspectiva de Dios. ¿Está preparado? Las naciones, no el barrio mío, no para Boca, no. Las naciones son como una gota de agua en un balde, en un cubo. Como una brizna de polvo en una balanza. Él pesa las islas como si fueran polvo fino. ¿Tomaste nota? Con razón el salmista dice: ¿quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Tú eres creador del firmamento, los astros, las estrellas, los planetas, todo lo sustenta de una manera perfecta. ¿Quién eres tú para tener en memoria y prestar atención a mí, que soy insignificante? Esta es la perspectiva del hombre espiritual. Jehová es grande. ¿Quién soy yo? Pero las naciones piensan diferente. Nosotros somos grandes. ¿Quién es Dios? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua.
El aire acondicionado de mi casa, ahora en estos días, producto a la humedad del ambiente, de vez en cuando desde las rejillas cae una gotica de agua. Tú sabes, la casa no tiembla cuando cae la gota. Yo no me asusto con el sonido de la gota. Ezra, que tiene el sueño liviano, no se despierta con la gota que cae. ¿Eso le llama la atención a ustedes? Para nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una gota no es nada. Eso son las naciones conspirando contra Dios. Por tanto, Él se ríe. Además de reírse, Él se enoja. Ahí te das cuenta que Él no se está riendo porque la maldad del hombre le cause gracia, sino porque es débil. Ahora, Él se enoja. Dice la palabra del Señor que Jehová está airado con el pecador todos los días. El Señor se pone bravo cuando no le respetan. Él tiene un alto concepto de su gloria, de quien Él es. Él no necesita tu aceptación, tu aprobación, ni tu aplauso, ni tu alabanza, ni tu admiración, ni el de ninguna de las naciones. No la necesita. Él sigue siendo el mismo porque Él sabe quién es. Y no hay nadie como Él. Él se indigna porque Él, al darnos la vida, ahora pensamos que podemos vivir sin Él. Él sopló aliento de vida y por Él respiramos. Y ahora pensamos que podemos vivir sin Él. Él se enoja porque hay una arrogancia enraizada en el corazón que se independiza del Creador, pensando que ahora Él es el Dios de su propia vida y que no hay Dios fuera de Él para darle gracia, para darle gloria y para servirle. Es como cuando tú tienes una princesa en casa, una niña. Tú la soñaste, tú la anhelaste, tú alimentaste ese sueño y esa ilusión durante 9 meses. Después nace y viene a ser el centro del hogar. Todo se lo da. Todo se lo da. Todo el amor, toda la atención, todo el desvelo, toda tu provisión. Ya la madre no come pollo. Ya la madre no se estrena un vestido. Ya la madre no se va de vacaciones. ¿Por qué? Porque todo se le da. Un día cumple 11 años. Y dice, yo quiero ir sola. No me des la mano que me avergüenzas. Estas fiestas son para mis amigas. No eres invitado. No lo dicen así. Pero no eres bienvenida. ¿Sabe qué? No tengo tiempo para una llamada. Cuando eso ocurre, déjame decirle que no son versos lo que brotan de los labios amorosos del padre ni de la madre, sino profundos reclamos, porque indigna que aquel o aquella a quien le has dado todo y has dejado de ser tú, ahora no da gracia. Piensa que todo lo merece. Dios es Padre, el mejor Padre del mundo. Ahora cuando ve a sus criaturas y dicen, tú ni existes, y si existes, no me importas. Es más, voy a hacer algo en contra tuya, para que tú veas que yo sí puedo hacer lo que yo quiero. Eso al Dios creador no le puedes ir indiferente. Él se enoja. ¿Tienes razones o no? Por tanto, Él habla. Tomen nota de esto. La mano del Señor no se alarga más rápido que su voz. ¿Lo anotaste? La mano del Señor no se alarga más rápido que su voz.
Él habla en su furor. Y Él espera que el hombre arrepentido tiemble ante la voluntad expresa de sus mandamientos. Su mano llegará un día, pero no va primero. ¿Por qué? Porque Él quiere sentarse a hablar. Con enojo, con autoridad. Él es el rey, pero Él habla. En Isaías Él dice a su pueblo: estemos a cuenta. Si tu maldad es negra, yo lo voy a hacer blanca como la nieve. Si es roja como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hablar, vamos a dialogar. Él habla. Un día dejará de hablar. Y un día Él se sentará en su trono y juzgará a las naciones. En ese día se acabaron las llamadas. En ese día se acabaron los mensajes. En ese día se acabaron los signs, las señales de tránsito. Las luces rojas ya se apagaron. Se acabó el tiempo. Es tiempo ahora de dar cuentas al Creador. Pero antes viene su voz, antes que su mano. ¿No es buen padre? Él habla. Él quiere entenderse con sus criaturas. Y mira lo que dice en los versículos. El Salmo 29. Miren lo que dice el Salmo 29, 3 al 6. Les leo. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena en el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cerros. Desgaja los cerros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro. Que el Sirión salte como toro salvaje. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles. Deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan: gloria, gloria, gloria. Salmo 29. El salmista dice: cuando Dios habla, hay poder. ¿Cuánto más será cuando venga en su juicio? Si solo cuando habla debemos responder: gloria, 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 es digno de gloria. ¿Cuánto más cuando venga en esa gloria a juzgar? Juan se le da un avance de algo que en realidad está ocurriendo en el futuro. Dice que en su venida de gloria los hombres huirán, pedirán que los montes los cubran a ellos. Y cuando vengan ante Él, dice que ninguno podrá permanecer en pie. ¿Por qué la gente conspira contra Dios? Si no pueden con el Creador. Si no le va a ir bien haciendo, ¿por qué lo hacen? Ese es el pensamiento del salmista. Ahora, el Señor ordena a las naciones que honren a su Hijo. El Salmo 2, 7 y 9 dice: proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, serán tu propiedad, los confines de la tierra, las gobernarás en cetro de hierro, las harás pedazos como a vasija de barro. Hay esperanza para las naciones y para los individuos que han vivido fuera de la voluntad del Señor. Él está diciendo: aunque las naciones han pecado, aunque los individuos se han opuesto a mi voluntad, yo he puesto un rey ahora en Sion, en Israel, en Jerusalén. Ese rey se llama Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él viene a ser el puente de reconciliación entre las naciones con el Creador. Hay esperanza de escapar de ese juicio futuro, porque Él cargó con nuestra culpa. Él recibió la ira de Dios. Él vino y absorbió el castigo del pecado de los hombres
para que todo aquel que en Él cree se libre de justicia divina y reciba misericordia. Estamos en ese periodo de gracia donde la voz de Dios está llegando al corazón de cada uno de ustedes y dice: vamos a estar a cuenta. Yo he puesto un rey en Sion y deben hacer algo con él. Primero dice que el reino le pertenece a ese hijo, a ese Mesías, a ese rey. Fíjense que él dice: te voy a dar las naciones como herencia, los confines de la tierra como tu propiedad. Si tú subrayas la palabra herencia y propiedad, ambas tienen algo en común, y es el derecho legítimo sobre ese objeto, que es la humanidad y las naciones. Es la herencia porque Dios, el Padre, se la da. Es su propiedad porque con su sangre la compró. Además dice: el Hijo reinará sobre todas las naciones. Corintios capítulo 15, versículo 20 dice: lo cierto es que Cristo se ha levantado de entre los muertos. ¿Puedes decir amén? Amén. Lo cierto es que Cristo se ha levantado de entre los muertos. En el versículo 24 dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte. Luego tomará todo y lo pondrá a los pies de Dios Padre, para que Él sea el todo en todos. ¿Qué es lo que dice estos versículos? Que estamos en este periodo donde Cristo es rey. Él es rey porque Él tiene una herencia legítima de poseer las naciones, pero además porque lo ha demostrado. Él venció la muerte. Él resucitó. Él ha sido exaltado sobre todo y todos en los cielos. Y Dios le ha dado un nombre, un título de majestad sobre toda la humanidad. Él es el Señor. ¿Conoce a alguien más que haya resucitado? ¿Conoce a alguien más que haya vencido la muerte, el pecado, a Satanás y el mundo? Por tanto, Él es el Rey y Él está reinando. Y ha establecido este día en el que todos daremos cuenta a Él. En el Salmo, finalmente, dice el 10 y el 12: por eso ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. Honren al Hijo. No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. ¿Qué deben hacer las naciones, la humanidad, con ese rey? Primero, deben dejarse enseñar. Deben tener un corazón humilde y deben escuchar al Señor Jesús, al Rey. Dios dijo a sus discípulos, a los discípulos de Cristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oí. Lo dijo en su bautismo, lo dijo en el monte de la transfiguración y lo sigue diciendo hoy. Jesús es mi Hijo amado, a Él oí. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prestar oído a la voz del Señor. Hay algo más que debemos hacer. Debemos servir al Señor. Y servir al Señor no necesariamente tiene que ver con un lugar dentro del ministerio, organigrama de ninguna iglesia local. Puede ser una manera, pero es más que eso. Adorar al Señor es un servicio que se le presenta a Él. Dar al pobre es un servicio que se le presenta a Él. Ir a las naciones en misión es un servicio que se le presenta a Él.
Tomar un lugar de justicia dentro de la cultura es un servicio que se le da a Él. Levantar un negocio que honre la ley de Jehová es un servicio que se le presenta a Él. Levantar una familia, un matrimonio, educar hijos e hijas es un servicio que se le presenta a Él. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo de corazón para el Señor y será un servicio para Él. Sirvamos al Señor. Ese mandamiento es hacer todo para Él. Tercero y último, Él dice allí que debemos alabarle. Alábenle, alábenle. A veces cuando viene la palabra alábenle, viene en un sentido inmediato de regocijo y de celebración, y debe hacerlo. Por tanto, para poner el equilibrio perfecto, el salmista dice, háganlo con dos palabras: temor y temblor. Es decir, pon en la alabanza la celebración, el empuje, la fuerza, el corazón, la intensidad, el fervor, el fuego de todo tu ser. Entrégate en la alabanza y la adoración. Y al mismo tiempo hazlo con temor, porque lo estás dedicando a alguien que no es hombre, que Él es el Rey. El Salmo termina de una manera preciosa y dice: dichosos los que en Él buscan refugio. Otra forma de decirlo: dichosos todos los que en Él confían.